María Corina, en la carta que publicas y que le envías al presidente interino Juan Guaidó, dices que siempre le planteaste que la salida del régimen de Maduro pasa por el TIAR, pero mencionas que en esta tarea has contribuido de manera personal y dices que el embajador en la OEA debe haber informado con detalle. Mencionas que se lograron avances, pero que luego el interinato no respondió. Tengo que preguntar qué hizo María Corina Machado para que se activara el TIAR. ¿Quién dijo que sí? ¿Cuál fue el trabajo? ¿Dónde quedó Guaidó? ¿Cuál fue el compromiso que se asumió? Porque esto, pues no lo habías mencionado antes, pero ahora es público. ¿Qué se hizo entonces? Bueno, esto tiene varias etapas. Como tú bien sabes, la activación del TIAR, así como la activación del artículo 187, numeral 11, la fracción 16 de julio y la sociedad venezolana se lo estuvo pidiendo al interinato desde el primer día de su juramentación, y pasaron muchos meses en los cuales no se quiso escuchar la demanda de la gente. Estoy diciendo que eso fue una gestión ni siquiera de un grupo, de un partido, de una fracción, la demanda de la gente. María Corina, ¿qué decir a quienes señalan que María Corina Machado es como Jalisco, que si pierde arrebata, o es como ella dice o no es? De este encuentro, imponer o convencer, y lo digo de lado y lado, ¿ah? Es lo que genera confianza, y el problema que ha habido es que las múltiples agendas en proceso, así como, y hay que decirlo, las infiltraciones que ha habido en el llamado Q4 por actores que están por una razón u otras sumisos al régimen, han dilatado y confundido y bloqueado muchas de estas acciones. Probablemente lo más importante, a mi modo de ver, en esta carta del presidente Guaidó, está un poco más abajo, relacionado con este tema, cuando digo hay que cortar los vínculos, hay que cortar las amarras con aquellos actores que, por las razones que acabo de describir y porque hay muchísimo dinero de las mafias desplegadas en el país, están conspirando y saboteando para que esta ruta de la fuerza y de la liberación no tenga lugar. Y una de las demostraciones es lo que ocurrió el 5 de enero, cuando vimos a estos actores que ahora los llaman traidores, alacranes, etcétera, pero ¿de dónde salieron, Idán? Salieron de estos partidos del G4, y es algo que durante mucho tiempo hemos estado alertando. Entonces, mi planteamiento fundamental es: aquí hay muchos intereses internos y externos, hay muchísimo dinero que está siendo desplegado para cooptar las posiciones y las fuerzas que permitan la liberación de nuestro país, actores que quieren mantener el status quo, y frente a ellos hay que actuar de manera firme e implacable. Y ese es un planteamiento que, te digo, tiene implicaciones de orden ético, Idania, pero va mucho más allá de los temas digamos, ético, de la honestidad y la integridad. Tiene que ver con la efectividad política. Pongámosle nombre, María Corina, a esas personas. ¿Con quién hay que cortar? ¿Quiénes son las cabezas de las mafias a las que hace referencia María Corina Machado? Cuando uno toma la carta y se habla de lo que fue el error del 30 de abril, por ejemplo, señalas a jefes de las mafias involucrados como Raúl Gorrín, como la mafia financiera, como a Vladimir Padrino López, como la mafia represiva, a Michael Moreno como miembros de la mafia policial. ¿Quiénes más forman parte de estas mafias que estarían cerca de Guaidó o con quien Guaidó tendría que cortar? Bueno, yo te diría que basta con revisar las denuncias que incluso se han presentado en la propia Asamblea Nacional para investigar las operaciones que tienen lugar. La Comisión de Contraloría ha recibido varias de ellas. Todo lo que está ocurriendo alrededor de los llamados bonos 2020, que tienen, como tú sabes, primero un carácter ilegal, no es una deuda legal, pero que además pusieron como colateral a Citgo, el 50% de las acciones de Citgo. Allí hay unos intereses oscuros, estamos hablando de unas transacciones por cientos y cientos. Un país secuestrado, agarrado así,
por el cuello y hay que plantarle una fuerza superior. Y eso es lo que hay que construir. Para ello contribuye el TIAR, para ello contribuyen las sanciones, para ello contribuye la justicia internacional, la detención de Alex Saab y el despliegue de la coalición antinarcóticos más grande de la historia, que es la que lidera Estados Unidos y otros 22 países en el Caribe. Todo eso contribuye, pero no es suficiente. Y ese ha sido el planteamiento medular. Para construir una fuerza que sea una amenaza creíble para el régimen, se puede invocar el TIAR. Podemos ir al artículo 187, el numeral 11 de este artículo de la Constitución, que permite que la Asamblea Nacional pida la intervención extranjera. Pero hay que contar con una fuerza que esté allí, con Fernández en la Argentina, con López Obrador en México, con la posibilidad de que Correa vuelva al Ecuador. ¿Realmente hay un panorama cierto para hablar del TIAR? ¿Hay algo que María Corina Machado sepa? ¿Le han dicho quiénes están dispuestos para ir y entrar en Venezuela como una fuerza extranjera, en el caso de que Venezuela la pidiera? Mira, geopolíticamente puedes tener la seguridad que no hay un conflicto más preocupante en el hemisferio para Estados Unidos, para Brasil, para Colombia, para el Caribe, que lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. Y basta con leer lo que fue el informe del 16 de agosto, hace pocos días, del Consejo Nacional para la Seguridad de los Estados Unidos, cuando llaman el nuevo marco de seguridad hemisférica. Ahí con todas sus letras lo dice. El trío que representa Cuba, Nicaragua y Venezuela como un círculo vicioso de generación de amenazas para la región. Está clarísimo. Mire, Dania, hoy en día ninguno de nuestros aliados tiene dudas sobre, uno, la violación masiva y la destrucción de una sociedad como la que está llevando adelante Maduro, y no lo digo yo, lo dice Michelle Bachelet, ahí está el informe del alta, la desaparición de los venezolanos, el hambre que está matando un país. Y en segundo lugar, así como la destrucción de la sociedad y los derechos humanos, pero la hay que decir a la seguridad nacional de cada uno de los países del hemisferio que representa este régimen. Es una amenaza. Basta con escuchar lo que dijo Craig Fowler, comandante del Comando Sur, hace pocos días, donde incluso se refirió a que él no tenía palabras para describir la amenaza que representa Venezuela por su relación con Rusia. Estamos de acuerdo. Esto es una realidad. Estamos de acuerdo. Y la dinámica interna de un país que se está somalizando y que no lo puedes contener dentro de sus fronteras. Ahora bien, pero en el escenario... Permíteme decir algo. Está bien, eso dice Craig Fowler. Y yo creo que coinciden todos en que Venezuela es una amenaza. Pero el embajador James Story ha dicho que Guaidó tiene todo el respaldo de Estados Unidos y que la posibilidad sigue siendo la unidad en torno a él. Lo que dice Fowler, tú me preguntabas si Estados Unidos estarían o no dispuestos a mantener esta escalada. Lo que dice el comandante, el Comando Sur de los Estados Unidos, lo que ha dicho el vicepresidente Mike Pence, es clarísimo. Venezuela es un estado fallido que no se puede contener en sus fronteras. Para abordar el otro tema seguidas. Y cuando tú me dices que los países están mirando hacia adentro, sin lugar a duda, el fenómeno emergente de la pandemia ha hecho que muchos países se enfoquen en resolver su problema interno. Mientras tanto, el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla y todo este conglomerado criminal no han perdido el tiempo. Mira lo que está pasando en Brasil, mira lo que está pasando en Colombia. Y desde luego, preparemos lo que pueden ser estos próximos días, porque este conglomerado criminal avanza. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Ya no hay duda de que el mundo se ha convencido de la naturaleza de este régimen y que está claro cómo no va a salir. El trabajo del liderazgo político venezolano, ¿para qué está puesto allí un gobierno interino? Sí. Es para lograr la coordinación y la sincronización de las fuerzas internas de un país que está vibrante, un país que está a punto de explosión por los niveles impensables de superar todo el país, y esos apoyos internacionales en ese camino. Pero retomo lo que dije anteriormente, María Corina. El embajador Story ha dicho que el apoyo de Estados Unidos está con el planteamiento de Juan Guaidó en torno a la ruta que está marcando Juan Guaidó. ¿Cómo conciliamos entonces? Lo repito, Colombia está en la mira y es la próxima víctima de este sistema. María, ¿qué decir a quienes te critican
porque señalan que tu discurso es facilista. Es decir, que tú dices aquello que la gente quiera oír, aunque no se pueda realizar. Pidiendo que exista Estado de Derecho y una justicia autónoma, porque después lo van a venir a juzgar a ellos y quitarle el dinero que se han robado en el país. Eso es absolutamente inconcebible. Estamos llegando al final de la entrevista. María Corina Machado, los venezolanos hemos sido capaces, y pues soy venezolana, de muchas cosas a lo largo de estos más de 20 años de revolución. Hemos poblado las calles en marchas maravillosas. Hemos perdido hijos, padres, hermanos, venezolanos que dejaron su vida pidiendo democracia y libertad. Hemos sobrevivido la hambruna, que has señalado tú misma en la entrevista. Hemos producido el éxodo más grande que se conozca en la región y hoy más de 5,5 millones de venezolanos están esparcidos por el mundo luchando por una oportunidad. Las cárceles, como acaba de decir Alfredo Romero hace unos minutos, a pesar de las liberaciones, tienen 336 presos políticos, muchos de ellos militares que no obedecieron órdenes o que piensan distinto. Pregunta: ¿cómo es posible que la oposición venezolana no sea capaz de lograr un solo camino para llegar al objetivo final, que es el de todos los factores opositores, recuperar la democracia? Yo creo que la unidad que se requiere sí es de propósito, Italia, porque el país está unido y clama con urgencia un desenlace, porque es un tema de vida o muerte para los venezolanos. Al final hay un sector que va sobre Colombia y el resto del año. ¿Participar o no el próximo 6 de diciembre? En eso por lo menos coincide con Juan Guaidó. Bueno, esa ha sido nuestra posición desde hace muchísimo tiempo. El instante que se